Bien, seguimos adelante, gracias por seguirnos acompañando. Y el siguiente tema que teníamos para hoy, me gustaría que nos lo contara Isa, porque ustedes saben que Isabel Cordero es parte de la colaboración Virgo, que es la parte europea de a su vez la gran colaboración. Esto es una colaboración de colaboraciones, ¿no? O sea, de alguna forma hay tres grandes colaboraciones de ondas gravitacionales, de gravitondas, que son la parte estadounidense, que es LIGO, la parte europea, que es Virgo, y ahora también la parte japonesa, que es Kagra, y en el futuro quizás la parte india también, quién sabe. Bueno, de todas En- maneras, LIGO India está muy asociado a LIGO, ¿eh? Mientras que Virgo y Kagra son como más independientes, pero sí que, claro, de la misma forma, como hemos dicho a veces, que tener dos oídos nos permite poder localizar de dónde viene el sonido, pues algo así se pretende con las ondas gravitacionales, que tener diferentes observatorios en diferentes partes del planeta nos permita un poco determinar la dirección con más precisión que hasta ahora de dónde nos vienen esas ondas, ¿no? Que vienen del universo. Y bueno, esto es muy, muy curioso, Isa, porque esto hay que decir que yo ya tenía el spoiler desde hace algún tiempo, desde que estuviste aquí cuando la SEA, creo que fue, ¿no? La reunión de la Sociedad Española de Astronomía, estuviste por aquí y me contaste ahí alguna cosa que en aquella época era, ¿no? Un poco todavía que no se podía decir, pero ahora Sí, ya sí se bueno, puede, sí, ¿no? sí. O sea, el artículo está publicado desde noviembre, creo, porque, bueno, tiene una intrahistoria de que era muy largo, le dijeron que lo cortaran. Estoy hablando de un artículo de la colaboración, Virgo en este caso solamente, porque hace referencia a un estudio que han hecho sobre Virgo. Pero bueno, hay muchas cosas que se van a poder extrapolar a los detectores LIGO también. Entonces, bueno, se publicó en noviembre el artículo. Lo que ocurre es que a nosotros nos gusta hacer bastante divulgación de los artículos, entonces no solamente intentamos publicar el artículo científico, sino acompañar ese artículo con material para un público general. Entonces, en este caso, no, este es el otro material que no está todavía publicado, pero que debería publicarse en los próximos días, así que esto va a ser un poco medio primicia, pero me han dado permiso, o sea que vale, puedo hablar porque obviamente no es mi trabajo, sino que es el trabajo de toda la colaboración y aunque solo sea por respeto a mis compañeros, pues estas cosas hay que hablarlas y hay que acordarlas, ¿no? Entonces, además de ese artículo, se va a publicar infografía, va a salir un resumen científico. Yo animo a todo el mundo que se lea estos resúmenes científicos porque realmente para quien no tiene el tiempo o las ganas o a lo mejor la capacidad para entender todos los detalles, estos resúmenes científicos te dan una buena idea de qué es lo que está pasando. Y además hacemos un esfuerzo de inclusión, de intentar traducirlos a muchos idiomas, estará en castellano y bueno, es digamos accesible a mucha gente. Entonces, bueno, han habido y están habiendo un montón de noticias en las colaboraciones, desde noticias más locales como que tenemos un nuevo director del observatorio, que parece una tontería, pero no, pues, o sea, hay una nueva persona y además, pues bueno, mando un abrazo a Stavros, que falleció de manera repentina por tema de salud, que era el anterior director y que apoyaba un montón temas de divulgación y de sostenibilidad. Entonces, bueno, hay un nuevo director en el observatorio. Además, hace muy pocos días hubo una reunión a nivel internacional sobre el próximo periodo de observación y entonces este artículo de los ruidos que ahora os contaré, pues así un poquito como, venga, el hermano pequeño ya saldrá. Entonces, bueno, Mm. sobre el cuarto periodo de observación, estas son noticias ya publicadas también, si todo va bien, empezaremos a observar de nuevo los dos observatorios americanos LIGO y el europeo Virgo a finales de mayo de este año. Son instrumentos Estaba extremadamente previsto delicados. originariamente que fuera en verano, ¿no? Cuando empezara, pero que estaba pendiente anunciar la fecha definitiva y esto es lo Bueno, que nos estás diciendo ahora que es en mayo, ¿no? primavera, Ujú. se estaba hablando de primavera, incluso, por ejemplo, en Ah. marzo se llegó a comentar, pero bueno, han habido varios retrasos por cuestiones de puesta a punto de los instrumentos, de materiales, de tecnología que hay que probar. O sea, para que os hagáis una idea, si hay un problemita que requiere abrir una zona que está en vacío, pues eso significa abrir solamente una zona, entrar, arreglar cosas, cerrar y hacer el vacío de nuevo. Y hacer el vacío de nuevo no es le doy un botón y se hace el vacío, sino que tiene que ser de manera progresiva. Entonces, en fin, cualquier cosa que afecte a algún componente de estos instrumentos, pues requiere un poco de tiempo. Entonces, por eso digo, si todo va bien, la fecha que se ha previsto es finales de mayo
teníamos pensado hacer un periodo de observación de 1 año, pero va a ser un poco más largo. Van a ser 18 meses y van a ser algo así como 6 meses de observación, 1 mes, bueno, de mantenimiento o de corrección o de puesta a punto, porque, por ejemplo, lo del alineamiento del láser, hay un montón de detallitos que está bien como revisar de vez en cuando. Entonces van a ser 6 meses de observación, 1 mes de mini puesta a punto, otros 6 meses de observación, 1 mes de mini puesta a punto y otros 6 meses. Por lo cual, estamos hablando de 20 meses en total. Eso es el plan, obviamente habrá que ir adaptándose a lo que vaya ocurriendo y todo este rollo, pero bueno, y sobre todo que no solamente estamos en las ondas gravitatorias, esto ha sido un acuerdo después de hablar con la comunidad astronómica en general, porque claro, molaría muchísimo que hubiera otra binaria de estrellas de neutrones, entonces, pues cuánto tiempo vaya a estar y bueno, hay un montón de detalles políticos y no políticos que hay que tener en cuenta. Entonces esas noticias han salido hace poco y entonces mis ruiditos pues se han quedado ahí esperando al tren, al tercer vagón del tren. Pero bueno, y de lo que os quería hablar sobre todo es, pues espero que aunque os hable de ruido, que no me pongáis en la candidatura de ruidos para el año que viene. No, pero este es perfecto para este programa de señal y ruido. O sea, claro. Hemos hablado mucho de la señal de onda gravitacional y también hay que hablar un poco del ruido, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando. Fiel al programa, y si os hablo de señales, también debería de hablaros de los ruidos, ¿no? Entonces, es un artículo muy bonito porque te hace entender no solamente el detector, sino en dónde está el detector, ¿no? Y por qué hay tantas cosas que nos volvemos majaras intentando poner ahí sensores y cosas. Entonces, bueno, a ver, salió, ese artículo está en Archive y también salió publicado en Classical and Quantum Gravity, o sea que es una revista seria y tal. Y bueno, la cosa es un poco plantearme no solamente cómo es el detector, sino qué cosas pasan alrededor del detector que no tienen por qué ser ondas gravitatorias que pueden afectarlo. ¿Por qué eso es importante? Pues porque cuando yo observe, necesito sacar la aguja dentro de la paja. Y si yo no sé cómo es la paja, no voy a poder sacar la aguja. Algo parecido. Entonces, bueno, básicamente tenemos más de 400... Un artículo, por cierto, en el que sí. Ya he visto que hay una coautora que es una tal Cordero Carrión. Por ahí estoy. Que estás por ahí también. Sí. Bueno, a ver, todos los artículos de la colaboración son firmados por las personas que, digamos, pasamos unas ciertas condiciones de dedicación y de trabajo en la colaboración, que significa que no necesariamente yo sé mucho de lo que se ha publicado en particular ahí, sino que mi trabajo en la colaboración de manera genérica permite que la colaboración de manera genérica funcione. Y bueno, y mi trabajo sobre todo tiene que ver en este momento con divulgación. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero desde hace una semana soy la nueva coordinadora de divulgación de toda la colaboración Virgo, lo que significa que tengo... Gracias. Esto no lo sabíamos. Esto al final, como le dije a mis compañeros, yo, bueno, el coordinador de mi grupo en Valencia me dice, ¿eres la nueva jefe? Le digo, no, soy la nueva coordinadora, que significa que voy a trabajar para que mis compañeros y compañeras tengan visibilidad, reconocimiento y valor. Y al menos esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces yo voy a intentar trabajar por todos, incluyéndome a mí, pero hay muchísima gente. Entonces, bueno, un aplauso para la nueva coordinadora de Virgo, de divulgación. Pero si algo sale mal también es mi culpa. Claro, tenlo claro. Por eso digo que espero no estar en los premios Ruido. No. pero ahí vamos. Entonces, bueno, en el observatorio, además de lo que son los láseres, el banco óptico y lo que es el instrumento en sí, tenemos más de 400 sensores que miden presión del aire, temperatura, humedad, velocidad del viento, actividad eléctrica, vibraciones, ondas acústicas, ondas de infrasonidos, campos magnéticos, ondas de radio, o sea, eso me lo he apuntado, estoy leyendo porque son un montón de cosas. Hay un montón de sensores repartidos, algunos muy cerca del edificio central y otros realmente no tan cerca del edificio central, sino por todo el observatorio. Para los que no tengan ahora mismo los datos, estamos hablando de una L gigante apoyada sobre el suelo, donde cada uno de esos brazos de la L
En el caso de los observatorios americanos son 4 kilómetros y en el caso de Virgo son 3 kilómetros. 6 meses de observación. Sí, entonces, bueno, es muy curioso cuando estás llegando al observatorio que falta, bueno... aprovecho la interrupción sí, para decir que sí, esto de que tenga forma de L es porque estamos empezando, ¿no? Estamos aprendiendo a detectar ondas gravitacionales y nos ponemos la L como cuando estás cogiendo el coche. En realidad tiene forma de L porque en relatividad general es la configuración más óptima para ver cómo los brazos cambian uno con respecto al otro. Hay otros futuros experimentos como el Einstein Telescope en donde se han planteado otras posibles configuraciones y depende de lo que quieras ver y depende de cuántos observatorios tengas con esa configuración, pues te vale más la pena uno u otro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos solamente el Einstein Telescope en el futuro, pues tiene forma de triángulo porque lo que se busca es hacer varios interferómetros porque no se sabía si iban a haber otras agencias poniendo dinero para más observatorios de ese tipo. Ahora tenemos el Cosmic Explorer en Estados Unidos y entonces pues a lo mejor la L sigue siendo la mejor. Pero lo del learning está por ahí que está bien decirlo. Estamos en práctica. Estamos en práctica. Entonces, bueno, como os digo, hay un montón de sensores y la gracia de este artículo, es que lo que se han dedicado a hacer es a explorar con una pandemia de por medio, qué tipos de ruidos hechos por la naturaleza, por el universo o por los seres humanos están fastidiando al aparatillo por los alrededores, ¿no? Entonces... Esto me hubiera venido genial a mí hace unos cuantos años, cuando se empezaba a hablar del LIGO y de la idea de buscar ondas gravitacionales. Yo dije en este programa que no pensaba que eso fuera a funcionar desde Tierra, que las ondas gravitacionales se detectarían desde el espacio porque hay tantos ruidos, de todo, de ruido sísmico, de trenes, de coches que pasan a kilómetros de distancia. Y digo, esto tiene que ser mucho mayor todo ese ruido que las ondas gravitacionales que se aspiran a detectar. Y ahora por fin, tantos años después, llega el artículo que presenta la información que a mí me hubiera gustado en aquella época tener para evitar decir esa tontería, por la cual luego, por cierto, tuve la ocasión de incluso disculparme con Kip Thorne por mi falta de fe. Bueno, a ver, Einstein también lo hizo. Estás a la altura de Einstein, Héctor. Ah, pues mira, ya está. Entonces, bueno, hay varias fuentes de ruido importantes que son las que están por ahí fastidiando siempre. Básicamente los más importantes, hago un resumen rápido y ahora os cuento algunos detalles curiosos. Voy a hablar siempre del análisis de los ruidos ambientales de Virgo durante O3, ¿vale? O3 fue el último periodo de observación que duró un año y que Virgo se unió en el último mes. Pero aunque se unió en el último mes de observación, tenemos un montón de datos ambientales que nos han permitido también, pues eso es bueno entender en el entorno en el que te mueves. Entonces, básicamente, las principales fuentes que generan perturbaciones, que no son ondas gravitatorias, son las vibraciones del suelo, sonidos y perturbaciones de origen humano, como por ejemplo un avión, un aeroplano que pasa, o actividades agrícolas como el tractor o un tren que pasa cerca. También algunos impactos ambientales, como por ejemplo las olas del mar que pegan cerca de la costa tirrena, o sea, el puerto de Livorno está relativamente cerca, ahora hablaremos cuál es la distancia. Y también cosas de, digamos, más naturaleza del tipo viento que golpean en los edificios o aleteos de aerogenerador o perturbaciones electromagnéticas producidas por relámpagos que caen cerca. Entonces, el día de tormenta no es un buen día para el interferómetro. Eso así como en general, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar algunas de las curiosidades, a ver qué os parece. Entonces, lo primero son los movimientos del suelo. Los movimientos del suelo, ya bien de manera directa por ruido sísmico o de manera indirecta por cualquier cosa que golpea a algo que está en el suelo y que hace que el suelo también se mueva un poquito, pues provoca que obviamente los espejos están colgados a algún sitio y si ese sitio se mueve, pues también pueden mover los espejos. Entonces podrían simular que el camino óptico que sigue ese láser ha cambiado y lo único que pasa es que ha cambiado el espejito, la posición del espejo. Entonces, para evitar eso, hay una cosa que se llama los superatenuadores, que es una cadena larga de unos 7 péndulos, si no me equivoco, que están dentro de unas torres en vacío que miden unos 10 metros de altura, para reducir estos movimientos del suelo más de 1 billón con B de veces.
Eso nos permite, vamos a decir, vacilarle un poco al ruido sísmico, un poco, no mucho, porque seguimos teniendo una frontera, pero vamos a decir, reducir un poco su contaminación por el movimiento del suelo, ya os digo, directo, de manera directa o indirecta, y eso nos permite llegar a medir ondas gravitatorias. Una onda gravitatoria es una onda, por lo tanto tiene una frecuencia, y nos permite llegar hasta la barrera de unos 10 hercios. Esa barrera, cuando veis las curvitas que es baja, tengo sensibilidad y luego vuelve a subir, bueno, pues la primera bajada se lleve a este muro sísmico de perturbaciones del suelo. ¿Cómo se podrían evitar en un futuro? Pues o bien yéndote más abajo en la Tierra, porque el ruido sísmico es menor, o bien yéndote al espacio, porque entonces no tiene ruido sísmico. Puedes tener otros problemas, pero no ruido sísmico. Luego también, por ejemplo, lo que he comentado antes, de ruidos ambientales generados por un aeroplano o por un avión que pase cerca. Y esto lo digo porque yo no sabía que íbamos a conseguir esta hazaña, pero resulta que Virgo tiene una zona de exclusión aérea. Bueno, tenemos a una estación militar cerca que de vez en cuando pues pasaban los aviones cerca y nos fastidiaban. Y entonces hemos llegado a tener un acuerdo con el ejército italiano para que tengamos una zona de exclusión aérea cerca del detector, porque realmente cuando pasaba pues se notaba en el detector, entonces fastidiaba un poco. Esto es un poco como curiosidades, ¿no? Bueno, y luego también otra de las cosas que se podrá ver, bueno, y podéis ver en el artículo, son ruidos provocados por el ser humano, ¿vale? Por el ser humano significa pues desde el tractor, desde el tren y desde cualquier actividad que provoque perturbaciones en el entorno cercano del detector. Bueno, entonces hay una figura muy, muy chula que está en el artículo y que se ven 5 picos más grandes, 2 picos más pequeños en una variación semanal. Así que si contamos que la semana tiene 7 días, pues básicamente podemos medir que los seres humanos somos un poquito más ruidosos por el día que por la noche, hay seres nocturnos pero son menos, y que los fines de semana hacemos ruido pero también se ve que más calladito, ¿no? Luego también, como pilló la pandemia, se hizo un poco de estudio en la pandemia y algún día festivo, y se ve que en el día festivo pues también se reduce un poquito el ruido. Pero, en fin, esta visión antropocéntrica de que somos muy importantes, pues no, en realmente la sensibilidad, o sea, lo que podemos perturbar por ruido humano, el detector, es un porcentaje muy pequeño. El detector Virgo se muestra muy sólido, muy robusto frente al ruido antropogénico y en realidad pues no somos tan importantes. Se podría saber si la gente trabaja o no sin necesidad de fichar, ¿vale? Podéis coger aparatos de este tipo y decir, ¿están trabajando? ¿No están trabajando? O algo así. Bueno, entonces, dicho esto, se puede medir la actividad humana, pero no va a ser lo más relevante. Así que nos vamos a centrar en otras cosas que provoca la naturaleza y que deberíamos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que afectan sobre todo ruido sísmico, y dentro del ruido sísmico los terremotos suficientemente fuertes, ¿no? O sea, esto ya no es una broma, tal, esto es un problema. Si son suficientemente fuertes, pueden hacer perder el control del detector, interrumpir la toma de datos, la observación científica, y volver a poner el detector en su punto de trabajo puede llevar unos 20 minutos. O sea, que es un tiempo relativamente breve, pero es un tiempo. Y sobre todo, que depende de lo que se vaya, pues puede ser más difícil o menos difícil, ¿vale? Hay bastantes grados de libertad a la hora de configurar todos los espejos y todos los láseres, entonces cuanto menos toquemos eso, más fácil será volver a ponerlo en su mejor punto de trabajo. Entonces, bueno, esto no es algo que hagamos de manera aislada, hay un acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos para tener una alerta, un sistema de alerta de terremotos. Entonces, cuando el terremoto es suficientemente fuerte, pero está un poco lejos, nos llega la alerta del terremoto antes de que venga el terremoto, ¿vale? Y entonces es un poco, digamos que hay como 2 modos, voy a simplificar mucho, 2 modos de toma de datos. Uno, que es muy fino, pero que es muy delicado. Y otro, que es menos fino, pero que es más robusto, que es como cuando tú sujetaras, algo está vibrando y lo sujetas un poquito, para que aunque vibre, no se vaya demasiado. Entonces, cuando nos dan una alerta de que va a venir un terremoto muy grande, ponemos el modo menos fino,
pero más robusto, sujetamos un poquito, pasa el terremoto y ya dejamos de sujetar y volvemos al modo más fino para seguir observando con detalle. Pero claro, preferimos tener 2 segundos o 3 segundos o lo que dure, no sé cuánto es, en fin, depende de la réplica, lo que dure, el terremoto, ese momento un poco menos fino, pero que luego no nos cueste tanto tiempo volver a estar tomando datos. Y bueno, a mí me pareció curioso porque dije, hombre, pero estoy en Italia y tenía el acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y con los italianos, ¿qué pasa? Pues bueno, si todo va bien, para O4, para O3 no, pero para O4 sí, se llama, bueno, el Servicio Geológico Italiano, también el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano, tendremos otro acuerdo, bueno, para tener en cuenta más alertas y que nos podamos poner un poco precavidos, ¿no? Agarrando un poquito el interferómetro antes de que vengan. Los más cercanos, aunque sean más débiles, son más difíciles de controlar porque no nos da tiempo a sujetarlo un poquito. Y para que hagáis una idea de, hombre, pero esto solo te pasará cuando venga un super terremoto. Bueno, la media ha estado en 3 terremotos al mes, han provocado la pérdida del punto de trabajo del detector durante el tercer periodo de observación. Entonces, bueno, digamos es suficientemente habitual e intenso como para preocuparnos e intentar controlarlo todo lo posible. Y entonces, bueno, pues tenemos Fíjate, Isa, a mí eso me sorprende, pero al revés. Yo hubiera esperado, y es parte también de mi pesimismo con todo esto, que como todos estos procesos suelen seguir una ley de potencias, que un terremoto grande es menos probable, terremotos más pequeños son más probables y cada vez más pequeños son cada vez más probables, yo esperaría que cuando llegues a algo tan pequeño, comparable a la sensibilidad del instrumento, algo que te mueva la Tierra, el tamaño de un protón, pues yo digo, eso será continuo. O sea, ese tipo de movimientos tan débiles estarán ocurriendo continuamente en el interior de la Tierra y sin embargo parece que no es así. O sea, que esa ley de potencias parece que no se extiende hasta, sino que llega un momento en que no hay un continuo de movimientos muy pequeñitos, sino que... Bueno, sí. están las dos cosas. La barrera de los 10 hercios es por el continuo. Es por el que ya, Vale. no, ahí hay un límite. Pero luego Lo que los pasa es que ese picos, continuo está confinado en frecuencia a ese rango. Vale. o sea, digamos que jugando con las resonancias de un péndulo, de 7 péndulos enganchados, puedes controlar y puedes minimizar mucho la parte sísmica hasta 10 hercios. Pero de ahí para abajo es un muro sísmico que es ese continuo. Lo que ocurre es que hay veces que viene alguno un poco más fuerte y que ya no es ese continuo, que digamos, vale, soy consciente que ahí ya no voy a poder ver nada porque hay mucho más ruido que señal. Pero los terremotos no solamente que contaminen, es que te pueden descolocar el punto, o sea, el alineamiento del láser y todo. Entonces, bueno, además esa zona es zona sísmica porque tiene cerquita... Sí, está Japón, ¿no? Las fallas americanas y luego pues toda la zona esta intramediterránea, que es donde están las placas tectónicas, o sea que es muy bonito, bueno, es que es multidisciplinar, ¿no? O sea, necesito saber de placas tectónicas y de terremotos grandes para poder entender por dónde me van a venir y un poco dónde poner las alertas. Pero bueno, hay un mapa que podéis ver, que bueno, que son los que más o menos nos han fastidiado más. Los cercanos del Mediterráneo gordo nos han fastidiado. Algunos, bueno, de Indonesia, Polinesia, por ahí también nos han fastidiado unos cuantos. Y bueno, pues se hace lo que se puede, pero cuanto mejor conozcamos al enemigo, pues mejor podremos tirar. Uno se pregunta quién hizo el site survey, ¿no? Si estos fueran telescopios, porque te pones a mirar dónde se han puesto estos detectores y resulta que tiene, o sea, ¿qué sitios hay en la Tierra con una sismicidad muy alta? Está el anillo este del Pacífico y uno de los del LIGO está prácticamente en la costa pacífica, ¿no? No hay uno en el estado de Washington, me parece, ¿no? Después el Virgo está en una zona, creo que esa zona cerca de Pisa, me parece que es relativamente... Sí, al ladito de Pisa. Creo que tiene algo de sismicidad, de hecho por eso se quedó así la torre, ¿no? Se quedó así después de un terremoto. Bueno, y porque y luego, el terreno... y luego Japón, o sea, ¿a quién? Bueno, yo es que creo que nos gusta vivir peligrosamente. Peligrosamente. Y me quedaba otra duda, igual me la acabas de resolver, porque había leído esto de los sensores para detectar terremotos y que con eso se compensa un poco la señal para poder filtrar estos eventos. Y yo digo, pero ¿cómo puedes distinguir el efecto que te causa micromovimiento del terreno del efecto de una onda gravitacional? O sea que el sensor no será sensible también al paso de una onda gravitacional.
Pero, claro, es que también tú me estás hablando de péndulos, ¿no? Yo supongo que efectivamente la diferencia es que el movimiento de tierra afecta a la Tierra y entonces si tienes algo, o sea, un péndulo, por ejemplo, lo mueves y empieza a oscilar. Pero una onda gravitacional entiendo que no pondría un péndulo a oscilar, ¿verdad? Porque todo el péndulo se movería adelante y atrás con la onda gravitacional, de la misma manera. No Sí, pero empezaría a bueno, oscilar. ahí puede, depende de cómo oscile. O sea, ese detalle técnico no lo sé, no lo sé. Pero sí que afecta. Para que os hagáis una idea de lo de los terremotos y todo esto, realmente el muro es actividad sísmica habitual. Y eso hace que se mueva lo suficiente. O sea, es que aquí, para que se haga una idea la gente que nos escucha, no es que se mueva. O sea, tú no ves que se mueva allí nada, pero se mueve lo suficiente como para molestar la medición precisa que queremos hacer. Estamos hablando, como decías antes, de que cuando pasa la luz, aunque sea por la luz, el camino se hace una centésima, milésima parte del tamaño de un protón más grande o más pequeñito en estos 3-4 kilómetros. O sea, realmente hay que tener mucho cuidado. Entonces, toda esa estructura que veis ahora lo llaman marioneta, porque es como que tienen ahí que ir enganchándose y el espejo está abajo del todo. Y con o sea, con la resonancia de los péndulos y que entender los osciladores, puedes amortiguar bastante, pero tiene tu límite. Y luego los terremotos gordos son, pues eso, como un machaque que le han pegado así, un zarandeo gordo. O sea, con el método este de agarrar un poquito, estoy exagerando mucho, con el método menos fino pero más robusto, conseguimos sobrevivir a un terremoto de 7,1 de Oceanía. Entonces era muy fuerte, pero estaba suficientemente lejos, nos dieron la alerta, avisamos a la gente, agarramos el detector un poquito y entonces sobrevivimos. Y ya os digo, sobre todo no es que en ese momento no vas a ver nada porque hay mucho ruido, pero es que luego puedas recuperar rápidamente tu modo de observación con calidad, ¿no? Entonces, si os dicen, ¿afecta o no afecta? Los Laser Telescope, una de las cosas que se está haciendo para la siguiente generación, obviamente en ciencia tú empiezas a pensar en este tipo de experimentos con décadas antes de que empiecen a construirse. Entonces, no solamente es hacerlo muy abajo, muy dentro, para minimizar esto, hacerlo además mucho más largo para tener más señal en los datos, sino además hacer prospecciones y estudios de los movimientos sísmicos. Entonces, hay varios sitios cerca de Maastricht, en Italia, en Cerdeña, creo. O sea, hay varios sitios, esto es muy político, porque no es solamente que el sitio sea bueno, sino que esté mal comunicado, bien comunicado, tiene sus cosas buenas y malas, quién pone la pasta. O sea, si yo pongo la pasta, pues que sea en mi país, ¿no? Y también intentar promover la ciencia en mi país. Entre todas esas cosas, una de las claves va a ser reducir la pared sísmica que tenemos a unos 10 hercios. Y bueno, eso es una. Digamos abajo. Eso es si yo miro hacia abajo. Sí, pues eso, sigue contándonos qué otras cosas tienes. Vale, entonces ahora voy a mirar hacia arriba. Una de las cosas que provoca muchos problemas son los vientos fuertes y también la intensa actividad del mar. Entonces, cuando yo os digo la parte de la intensa actividad del mar, la costa tirrena, el observatorio está en Cassina, muy cerquita de Pisa, el puerto de Livorno está como a unos 20 kilómetros de distancia. Bueno, el golpe que le pega las olas del mar en la costa cuando hay mucha actividad provoca que el suelo se mueva un poquito. Y a eso se le llama microseísmo marino, porque en realidad no es que se mueva porque sí el suelo, sino porque es de manera indirecta por el golpe de las olas, ¿no? Y entonces, pues... Fíjate, yo lo miré por casualidad, digo, pero ¿qué distancia está esto del mar? Y bueno, en Italia nunca nada está demasiado lejos del mar, casi que por definición. No sé exactamente el observatorio, pero vi que Pisa está como a 15 kilómetros, ¿no? de la costa, o sea que realmente no es demasiado. Pero bueno, aún no, así tanto como para que se 20, sienta... 15-20 kilómetros. Se siente el oleaje a 20 kilómetros. Sí, o sea, yo no sé distinguirlo porque eso es como cuando vas a hacerte una radiografía, el que ya tiene experiencia lo ve todo y tú no ves nada. Yo no tengo esa capacidad, pero la gente que está muy acostumbrada, bueno, a analizar ruidos del detector, te dice, mira, hoy tenemos mucha actividad del mar. ¿Y tú? ¿En serio? Pues sí, se puede ver. Se puede ver. Una de las cosas bonitas de estos datos es que estamos en contacto con gente de biología de la Universidad de Pisa porque estos datos permiten estudiar la erosión de las costas y ayudar a cosas de cambio climático. Entonces, para nosotros es como ver todos los sospechosos que nos atacan, pero estos datos podrían ser útiles para gente que estudie el entorno desde otro punto de vista.
Entonces creo que es como la ciencia ayuda por entender y por entender cosas que luego pueden servir para otras, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy bonita, es como lo quería decir, aunque no fuera tan relevante para nosotros, pero estos son datos ambientales que pueden ser utilizados para gente que estudie pues, cambio climático o yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver con ruidos ambientales, ¿no? Bueno, Yo y me una pregunto de... si, Sí. si alguna vez alguien habrá dicho la frase, esto podría ser la fusión de dos agujeros negros a 4.000 millones de años luz, o podría ser una ola. Son diferentes. Yo te diría que Ya. eso sí que se distingue. Lo que puede pasar es que las olas no dejen ver los agujeros negros. No, claro, o sea, ante esa pregunta no hay ninguna duda porque los agujeros negros son vistos también por LIGO y a menos que la ola Eso sea una ola Un tsunami completamente... global. Bueno, un tsunami además La- orquestado para que ocurra con diferencias Bueno, y entonces Bueno, y sí, entonces ibas- os sigo contando cositas. sí, sí. Bueno, entonces ya tenemos los microseísmos del mar. ¿Y esto por qué nos fastidia? Pues los microseísmos del mar provocan una cosa que se llama la dispersión de la luz. O sea, provoca ruidos de tal manera que la luz del láser, en vez de ir toda como juntita donde toca, que no se salga del camino, pues dispersa un poco la luz. La luz dispersada, tenemos un montón de pantallas súper negras para intentar que si se dispersa un poquito la luz del láser, se queda ahí, se absorba por esas pantallas negras, pero no vuelva a entrar. Pero si eso no pasa, pues lo que sucede es que el láser no tiene las propiedades de homogeneidad y tal, y entonces al final golpea el propio haz de nuevo y golpea otras partes del banco óptico y nos fastidia. O sea que los microseísmos marinos nos fastidian un poquito. O sea, que viento, olas, esa es la parte poética que yo decía, ¿no? Que Sí. veas ahí en los... y Bueno. luego el ruido del tráfico y tal ya es menos poético. O sea, realmente el hombre, la parte sísmica es bastante grande. La parte de microseísmos marinos, pues hay que tenerlo un poco con cuidado. Por ejemplo, sobre viento, os doy algunos números. Cuando la velocidad del viento supera los 20-25 kilómetros por hora es cuando empezamos a notar un poquito de reducción de sensibilidad, aunque somos bastante robustos porque, por ejemplo, con un viento de 50 kilómetros por hora o más fuerte, tenemos una disminución del 10% en la sensibilidad. Entonces, es significativa, pero no es demasiado bestia. Entonces, lo mejor de todo es que intentamos ser lo más robustos frente a todos los ruidos. Entonces, el microseísmo es importante, pero, por ejemplo, el viento nos fastidia más. Podríamos decir que Virgo mide contra viento y marea. Y está lleno de estaciones meteorológicas. O sea, hay unas cuantas ya instaladas, pero se están instalando más estaciones meteorológicas. Sobre lo que me comentabas antes, Héctor, también hay sensores de Newtonian noise, o sea, ruido newtoniano. Se mide la aceleración terrestre local para intentar medir temas que afecten a la Tierra. O sea, rollo, por ejemplo, la parte sísmica o simplemente la atracción de la gravedad es un poquito más, un poquito menos y las cosas se pueden mover. Realmente es bastante La luna complicado. pasando, ese tipo de cosas podría, ¿no? Efectos de... Ostras, Lo que pasa es que eso sería una tendencia más... claro, es muy lento, en ¿no? otras Es algo lento y frecuencias. muy gradual. suave. Sí, claro. Sí. O sea, al final hay que pensar también en frecuencias, no solo en amplitud. Y entonces, bueno, otra de las cosas que me pareció muy chula cuando lo leí es la parte de sensores electromagnéticos. Es decir, el viento contra viento y marea, pero también en mitad de la tormenta, ¿no? Ahí estamos, en mitad de la tormenta. Oh. ¿Y qué ocurre? Pues sobre todo los relámpagos. O sea, un relámpago produce tanto una onda electromagnética que es muy rápida, porque viaja a la velocidad de la luz casi, en el vacío me refiero, ahí no es vacío, pero viaja muy rápido, y luego tienes ondas de presión atmosféricas que son más lentas. Entonces, esas ondas de presión inducen vibraciones en el suelo y un poco lo que os decía antes. Entonces tenemos de repente en el detector algo que realmente, o sea, podría considerarse como una falsa alarma, como un ruido transitorio, y entonces aquí lo que ocurre es que tenemos correlaciones. Vamos a decir, la frecuencia fundamental de la parte electromagnética, lo tengo por aquí, son 7,5 hercios y se ven además múltiplos de esta frecuencia principal. Esto se le llama resonancia de Schumann, ¿vale? Eso yo no sabía el nombre, pero lo digo. Entonces, el problema es que si fuera solamente eso, nos daría mucho problema. Pero como viene acompañada en un tiempo que se puede calcular más o menos
Bueno, la cosa es que tienes la onda electromagnética que llega muy rápido y un poquito de retardo de tiempo después te llega la onda de presión atmosférica que genera ruido sísmico. Entonces, lo que te tienes que hacer es irte a los sensores electromagnéticos y a los sensores sísmicos y ver si tienes una correlación con un tiempo más o menos el que toca. Entonces, se ve muy chulo porque te pones el sismógrafo y el magnetómetro, y dices magnetómetro, pon un pico aquí, y sismógrafo, pon un pico un poquito después. Entonces, te puedes quitar los relámpagos, no solamente, obviamente, porque estés allí viendo que cae el relámpago o no, sino porque tienen la correlación en estos dos canales. Eso es. Entonces, en la señal de onda gravitatoria, tú ves ahí, pues, ostras, un pico de energía, pero lo importante es que tienes esta correlación. Y me pareció precioso, porque es como el detective tiene que ver no solamente el cadáver, ¿no? Sino los elementos del entorno, ¿no? Es como, hay que resolver el crimen. ¿Cuál es el sospechoso aquí? Bueno, pues aquí el sospechoso fue un rayo. Y la importancia de tener muchos canales. En el detector no solamente tenemos, digamos, el canal de señal, en donde buscamos la señal gravitatoria, sino también un montón de sensores de este tipo. O sea, habéis visto magnetómetros, sismógrafos, acelerómetros y un montón de canales. Y entonces me pareció interesante. Más o menos este es el resumen, es decir, tenemos ruidos generados por el hombre, tenemos ruidos sísmicos con los terremotos ahí arriba, el mal tiempo, sobre todo el viento y el mar, pero el viento, e incluso ruido magnético generado por relámpagos. Y todas estas cosas, pues si tú sabes cuál es el origen, al final es no solamente las curiosidades, sino saber cuál es el origen, intentar amortiguar su impacto, incluso saber pues, qué características tienen para poder, cuando los veas en el detector, en los datos del detector, decir, esto es una paja, esto es una paja, esto es una paja, esto no se parece a ninguna paja de las que tengo antes. Entonces, tiene que ser una aguja, tiene que ser la aguja que estoy buscando. Uh-huh. A mí una cosa que me llamó la atención al ver estas gráficas es que el hecho de que se pone también, ¿no?, la pandemia, ¿no? Aparece ahí una comparativa de los ruidos humanos, cómo descienden durante la pandemia, no sé si un 20% o algo así. Y digo, qué poco me parece, porque sobre todo durante el confinamiento, claro, es que no sé si esto es durante todo el periodo de pandemia y entonces está la cosa modulada, pero es que durante el confinamiento parecía como que, no sé, la impresión subjetiva que uno tiene, la sensación que te daba era de que de repente había cesado toda la actividad humana. Y sin embargo ves indicadores y a lo mejor se había reducido un 50%, lo que sea, ¿no? Y aquí se ve pues una reducción del 20% en actividad humana, que tú dices, pues me parece relativamente poco como para la percepción subjetiva que uno tiene en mente, ¿no? Pero no sé, insisto, aquí igual no es estrictamente lo que es el confinamiento, el periodo más fuerte de estar todos encerrados en casa, o si se refiere al incluyendo pues todo el periodo de tiempo posterior, cuando ya salíamos de casa, pero la actividad era a un nivel menor porque estábamos pues un poco, pues no sé, con el teletrabajo. Pero fíjate, y la... yo creo que aquí tenemos una percepción muy local, porque lo que se redujo sobre todo fue la interacción. Pero hubieron un montón de actividades, los puertos con los estibadores seguían funcionando para que llegaran los materiales, no todos los materiales, pero me refiero. Y la parte más local, sí que es verdad que el café en el bar no nos lo tomamos, pero a mí me sorprendió también, yo esperaba más reducción. O sea, me llamó la atención ver que el patrón lo ves, la diferencia día-noche y la diferencia de festivo no festivo casi, pero el confinamiento no afectó tanto al detector. Que estaba mirando ahora que Francis compartió la pantalla y viendo la gráfica otra vez, sí que pone en la curva, pone efectivamente que fue lockdown en Italia, el confinamiento estricto en Italia. Y no es una gran disminución, ¿no? Comparado, por ejemplo, con las vacaciones. Es que en las vacaciones nos paramos más que durante la pandemia, que durante el confinamiento. Sí. Visto desde ese punto de vista. Es verdad que los servicios esenciales tienen que seguir funcionando, pero lo mejor es que los servicios esenciales son más de lo que pensamos. No, y de todas maneras, hacemos ruido, pero menos del que creemos. O sea, para Virgo. Por ejemplo, tengo aquí un dato que dice: el ruido sísmico externo varía significativamente del día a la noche y en diferentes estaciones, pero Virgo esencialmente no lo nota, y teniendo en cuenta una media anual, la sensibilidad durante el día se reduce en menos de un 2% en comparación con la sensibilidad durante la noche. Y podemos pensar en la noche como, bueno, poca actividad social, ¿no? Entonces, bueno, según, hay quien se vuelve más socialmente activo por la noche, pero eso ya cada uno.
Exacto. Pero bueno, no sé, a mí me pareció muy curioso y bueno, también lo que os decía al principio, que muchas veces hablamos de las señales, pero que si no hubiera gente mirando los ruidos y mitigando los ruidos no tendríamos señales. Así Eso que al glamuroso fontanero, barrendero y transportista que está echando una mano para que todo funcione, pues también hay que darle su valor. Claro, claro. Pues sí. En este caso lo dices por la gente que estudia el ruido, ¿no? Que también, al final, todo esto me llama la atención porque reflejas una cosa que a veces nos olvidamos y es que el ruido son las señales de otros. En el sentido de que estás hablando de que si estas olas para el servicio italiano de cambio climático y no sé qué tal, que si los terremotos, el servicio geológico, no sé qué, a ti lo que no te interesa lo llamas ruido, pero esos son señales de otras cosas que a ti te dan igual, pero bueno, en fin. Y al final es importante también el tener, es muy importante, ¿no? El conocer bien, el caracterizar. A veces hablamos de la importancia de caracterizar un instrumento, un telescopio, una Exacto. instalación. Eso quiere decir conocer no solo lo que puede hacer, sino también las limitaciones, las cosas que te molestan, y eso lleva un periodo de tiempo, ¿no? Por eso los instrumentos mejoran o aparentemente mejoran con el tiempo. No es que mejoren, sino que vamos aprendiendo a sacarles el mejor partido, a conocer sus características y a conocer los ruidos con los que se encuentra y cómo aprovechar mejor el instrumento que tienes, ¿no? Y bueno, y lo que tú decías, que tener gente tomando datos por otras razones, a ti te pueden venir muy bien. Entonces, este tipo de colaboraciones multidisciplinares pues tienen que ver al final en entender, o sea, qué es la física, entender la naturaleza, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza desde muchos puntos de vista. Y tener esos datos pueden fastidiarme a mí, pero ayudarte a ti. En cualquier caso, entenderlos pueden ayudarnos a los dos. Exactamente.